Vamos a arrancar. Es un tema muy delicado este que vamos a abordar hoy. Es un tema que de una u otra manera nos afecta a casi todos, porque todos, más o menos, hemos vivido situaciones de violencia. Cuando hablamos de violencia no solo nos referimos a la violencia física, está la violencia psicológica, no solo nos referimos a al abuso sexual, sino también está el abuso de poder. Hay diferentes tipos de abuso, lo mismo que la violencia y el maltrato, ¿no? Maltrato psicológico, no solamente el maltrato físico, de violencia física. Entonces, cuando hablamos de estos tres temas que están muy relacionados, violencia, abusos y maltrato, nos referimos a todo tipo de violencia, abuso y de maltrato. No solamente nos referimos a lo que tiene que ver con lo sexual o con el golpe físico, ¿sí? O con la violencia o el maltrato físico, sino que nos vamos a referir a todo tipo de abuso, violencia y maltrato. Entonces vamos a ir viendo, primero me gustaría, y esto vieron que yo siempre los invito a que ustedes lo lleven a su caso en particular, a su historia en particular, como para ir un poquito como resonando con esto y ver qué me va pasando a mí cuando voy resonando y cuando voy escuchando esto, cómo me voy sintiendo, qué recuerdos me trae, qué situaciones que tal vez yo no había tenido en cuenta y que puede venir por este abuso, por este maltrato, por esta violencia, y de pronto yo no creía que tenía que ver con esto, ¿no? Entonces, bueno, a mí lo que imaginé es empezar a pensar en el adulto de hoy y cuáles son esas características o esas actitudes que tiene el adulto de hoy que en algún momento de su vida sufrió abuso, violencia o maltrato. Entonces, vamos a decir, siempre nos van a quedar secuelas de este tipo de violencia, ¿sí? Siempre van a quedar secuelas, entonces secuelas que pueden ser súper, no graves, ¿sí? Podemos tenerlas graves, que las vamos a ir viendo, pero también hay pequeñas, ahora vamos a ver que hay cosas como que son un poquito más leves, situaciones o actitudes o secuelas más leves, y otras un poco más profundas, que va a depender mucho del tipo de violencia, del tipo de abuso o del tipo de maltrato que haya sufrido, si esto fue durante un determinado tiempo, si esto fue con continuidad o de manera reiterada, si esto fue en algún momento de mi vida en particular, en alguna situación en particular, ¿sí? Entonces, bueno, un poquito vamos a ir hablando de eso, ¿sí? Bien, como siempre les digo, los invito a pensar y que cada uno vaya pensándose en estas situaciones. A ver, una persona que sufrió algún tipo de abuso, maltrato o violencia puede tener como una de sus características, vamos a empezar por algunas, una personalidad en donde sea una persona muy insegura, o vamos a empezar al revés, que tenga mucha vergüenza, y por ende al tener vergüenza o timidez, que sea una persona muy tímida. Entonces esto lo que nos genera también es cierta inseguridad, ¿sí? También podemos relacionar esta timidez y esta vergüenza, la inseguridad, y también esto nos va a ver, si yo tengo una persona que es tímida, que es insegura, que es vergonzosa, probablemente también como consecuencia le cuesta relacionarse con los otros, ¿sí? Porque digamos que es como si fuera una cadenita, ¿sí? Bueno, sufrí violencia o sufrí un abuso, eso hizo que yo me reprima, eso hizo que yo me cuide del resto del mundo, porque bueno, muchas veces ustedes saben que los abusos, la violencia, el maltrato vienen de las personas más allegadas, de mamá, de papá, de un tío, de un hermano. Entonces, en nuestro inconsciente nos dice, si mamá, si papá, si un tío, si un hermano ejerció violencia sobre mí, cualquier otro individuo que ande por ahí que encima ni conozca, mínimamente va a ejercer violencia o maltrato o abuso para conmigo. Entonces, como que uno de los mecanismos de defensa de manera inconsciente son personas con características vergonzosas, tímidas, que le cuesta vincularse con el otro, que tiene mucha dificultad para las relaciones. Y cuando hablamos de relaciones, podemos pensar en relaciones de pareja, en relaciones de amistad, podemos pensar también en relaciones laborales, ¿sí?
También, por supuesto que esto trae aparejado algo que nosotros venimos hablando desde hace mucho tiempo, o que lo mencionamos como que en cada vivo como que aparece, ¿no? La falta de seguridad de la mano de la autoestima, de la falta de valoración. Son personas que con esa inseguridad, esa vergüenza, tienen una autoestima muy baja. Entonces empieza, ¿qué va a pasar? Aquel posiblemente que se vincule, tal vez se vincule inclusive con personas tóxicas, personas que de algún modo ejercen la misma violencia, maltrato o abuso que esa persona vivió o sintió o experimentó en momentos anteriores de su vida, ¿sí? Entonces uno se va a encontrar con, vamos a ir como trabajando con temas puntuales o ejemplos específicos como para que cada uno se vaya como, vaya resonando con esto. Una mujer que quizás de niña vivió violencia por parte de alguno de sus padres o algún abuso, probablemente se vincule con personas que son abusivas, probablemente se vincule con personas tóxicas, ¿sí? Probablemente esta persona se vincule con gente que la hace sentir tan mal como le hacía sentir ese vínculo abusivo, ese vínculo que abusaba, que maltrataba, que subestimaba. Y uno dice, pero ¿cómo? No pasa esto mucho con las mujeres golpeadas. Uno ve la violencia de género y cuando empieza a indagar un poquito más sobre la historia de esa persona, se encuentra que esa persona vivió en un seno violento o que vivió situaciones de abusos, de maltrato. Y uno dice, pero ¿cómo? O sea, habiendo vivido esto, va y busca un hombre o otra mujer con estas características violentas, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque en realidad acá es algo que es como algo muy primitivo nuestro, ¿no? Que quien conoce un poquitito más y sabe un poquitito más es esto del sistema límbico, donde nosotros tenemos dos opciones. Uno es la supervivencia, ¿no? La supervivencia es a través de la huida, y en este caso lo que hacemos es, si yo sé que en una situación de violencia, o sea, yo me crié en una situación de violencia, de maltrato, de abuso y sobreviví, inconscientemente voy a ir a buscar un poco, voy a buscar relaciones de ese tipo. Tal vez me cueste mucho vincularme con alguien que no sea violento, inclusive que sea amoroso, que sea cariñoso, que esté disponible para mí desde el amor, desde el cuidado, porque tal vez yo no sé responder a eso, ¿sí? Tal vez yo sé responder más a un grito o a un maltrato porque me sé defender. Eso no quiere decir que me guste, sino que yo sé manejarme en ese ámbito, sé manejarme en esos vínculos, sé manejarme en estas situaciones. Eso no quiere decir que me guste. Entonces se ve mucho estas repeticiones en donde alguien que viene de un seno violento posiblemente se vincule con relaciones o con personas que tengan características violentas. Lo hablamos en una relación de pareja como nos va a pasar en un trabajo. Posiblemente hay personas que vivieron situaciones de violencia, de abuso, de violencia, de maltrato, y de pronto están en un trabajo donde son súper abusadas, abusadas en este sentido, ¿no? Quizás, bueno, se quedan después de hora y no le pagan ese después de hora, les dan tareas que no le corresponden y esa persona hace esas tareas sin pedir nada a cambio, ¿no? El típico agacha la cabeza y no, pero bueno, porque no sea cosa que me eche, ¿no? Como esta cosa más pasiva, temerosa, insegura justamente, ¿no? Fíjense cómo todo se va vinculando y aparece todo esto una y otra vez. Entonces para esas personas, o para la gran mayoría de las personas que estuvieron en situación o que vivieron situaciones de violencia, de maltrato, de abuso, es muy difícil, no quiero decir que es imposible, todo lo contrario, porque para eso también están los terapeutas y diferentes técnicas para trabajar estas historias, pero es muy difícil vincularse de una manera distinta, con alguien que nos ofrezca algo diferente, porque no estamos acostumbrados, porque no sabemos cómo hacerlo, porque quizás ese otro que nos da cariño, amor, atención, cuidado, nos ahogue, porque quizás esa atención, ese cuidado, ese cariño, uno lo sienta como, sí, como invasivo, ¿sí? Entonces este tipo de personas suelen tener como si fuera una coraza, ¿sí? En donde ponen distancia. Las personas que sufrieron abuso, violencia, maltrato, suelen poner una coraza donde toman distancia del otro, y ese otro puede ser cualquier otro, compañero de trabajo, amistades, relaciones, ¿sí?
inclusive con sus propios hijos. Hay un montón de mamás y de papás que les cuesta vincularse, que les cuesta ese contacto, que le cuesta porque no lo tuvieron, porque lejos de tener un abrazo, un beso, tuvieron un golpe, tuvieron palabras horribles, insultos, ¿sí? Entonces es muy difícil revincularse o vincularse de una manera diferente. Y cuando hablamos de estas paredes que uno va levantando para cuidarse de lo externo, porque lo externo fue quien a mí me lastimó, sea mamá, sea papá, sea un tío, sea un abuelo, sea un hermano mayor, sea un hermano menor. Entonces uno va levantando las paredes y dentro de esas paredes encontramos esta cosa de ser quizás de tener esta característica de vergüenza, de timidez, en donde trato de poner distancia con el otro. A veces se nos empieza a jugar en el cuerpo. Y como, bueno, hay personas que tienen problemas en la piel, por ejemplo, ¿no? Y que de pronto les sale, tienen una relación, empiezan una relación y les sale un sarpullido o empiezan a tener diferentes conflictos en la piel, porque la piel es el contacto. Entonces, bueno, hay algo ahí como diciendo alerta, alerta porque acordate que el amor es a través del golpe, o el amor es a través del abuso, o el amor es a través de la violencia. También hay personas que tienen sobrepeso y cuando hay personas que empezamos a trabajar el sobrepeso, nos encontramos que sufrieron abusos, que sufrieron violencia, que sufrieron maltrato. Entonces pensamos de alguna manera como si su cuerpo generase esas barreras, ¿no? En donde la grasa empieza a tomar distancia entre yo y el otro, ¿sí? Entonces, teniendo esa coraza, teniendo esa capa, lo que hace es, esto es todo un mecanismo inconsciente, no es que uno lo está pensando, bueno, ahora voy a comer, voy a engordar, así tomo distancia del otro, no, por supuesto que son mecanismos inconscientes y que uno los empieza como a conectar en la medida que va del conflicto a la historia de la persona. Entonces, bueno, les decía, hay como consecuencias, cosas que tienen que ver con la actitud, con la posición en la que yo me encuentro y cómo me vinculo, pero también hay otras consecuencias que tienen que ver con lo físico, ¿no? Con esto de la piel, con esto del sobrepeso, ¿sí? También podemos pensar aquellos que han sido abusados, inclusive sexualmente, que puede tener como consecuencias conflictos en la sexualidad, conflictos en vincularme sexualmente con un otro, en disfrutar, porque el disfrute o el primer encuentro, digamos, la primer conexión sexual a lo mejor fue en un momento en donde yo no estaba preparada para eso, ¿sí? Una niña o un niño abusado no está preparado para esa información, porque justamente es un niño. Entonces, de pronto, llevarle toda esa información donde no está preparado psicoemocionalmente, genera un conflicto, un trauma, ¿sí? Y ese trauma después puede tener como consecuencias conflictos en el vincularme con un otro, en la sexualidad como un otro. De hecho, hay un montón de, bueno, cuando yo tengo y atiendo a personas que han tenido algún tipo de abuso sexual, haya habido violación o haya sido solo abuso, hay un tema con la sexualidad en donde se sienten culpables, donde no pueden disfrutar, donde tal vez se sienten sucios al momento de tener ese encuentro sexual, porque los remite, porque le resignifica aquella situación de abuso de niño en donde sabía que estaba mal pero no podía defenderme, en donde sabía que estaba mal pero tal vez como niño sentía placer, y ahí viene la culpa también, porque el niño no es que siente placer por esa relación sexual porque no tiene idea de lo que está sucediendo, digo, entendiendo, ¿no? Pero sí los niños, así como están las etapas evolutivas y sienten el placer en la boca, bueno, hay como cierto placer. Y ni hablar si ese abuso viene de papá, viene del padrastro, viene de un tío, donde se juegan como dos situaciones totalmente encontradas, ¿no? Por un lado el amor a papá o el amor a ese tío o el amor a ese hermano y por otro lado ese dolor y esa situación traumática terrible que está viviendo. Entonces bueno, yo lo amo porque es mi padre, pero por otro lado este padre está haciendo algo que no corresponde conmigo y me está iniciando a mí en un ámbito, en una situación en donde yo no solo no estoy preparada, sino no es él quien tiene que generarme este placer o este encuentro con la sexualidad. Entonces ocurre, por eso yo abordé o quise abordar la violencia, el abuso y el maltrato, porque
si bien por supuesto que el abuso o la violación es uno de los traumas, digamos, el que deja más secuelas, podemos pensar en el individuo, y ni hablar cuando esto ocurre de niño, cuando esto no estoy preparado psicoemocionalmente. No digo que de adulto tampoco no sea súper traumático, pero bueno, quería también hablar no solamente del abuso, sino de la violencia y del maltrato, porque a veces no se llega a un abuso sexual, pero el maltrato o la violencia, inclusive a veces el adulto empieza a revisar para atrás y ni siquiera es que fueron violentos con ellos, ¿no? A lo mejor la violencia era entre papá y mamá, y lo que yo sentí era un miedo terrible en ese momento de que a mamá le pase algo. Por otro lado, el amor a papá, pero el miedo, o viceversa, la madre violenta y el padre pasivo, en donde también el temor a que a papá le pase algo. Y ese niño, fíjense que mamá y papá les tiene que dar seguridad, les tiene que dar contención, le tiene que dar cuidado, y y lejos está de generarle todo esto, una discusión, un grito, un terrevoleo, algo, ni hablar de los insultos, ¿no? Cuando hay insultos en la pareja y el niño es parte de esa situación, todas esas inseguridades, todos esos miedos, toda esa desprotección que siente el niño. Por supuesto que cuando es un adulto no podemos pretender que no haya algo de todo esto vivido, ¿sí? Entonces hay personas que inclusive la única forma que tienen de manifestar todo eso vivido es a través de la violencia y la ira, es decir, hay personas que repiten ese patrón y repiten igual que su padre, igual que su madre, situaciones de violencia, ya sea como decíamos hoy, entablar una relación violenta con un otro o yo ser violenta con un otro, ¿sí? Y violencia, cuando hablamos de violencia, hablamos de todo tipo de violencia como dijimos anteriormente, violencia verbal, violencia física. La violencia del otro día, me acuerdo una señora, me decía una situación en donde se enojaba la madre y no le hablaba, ¿no? Y no había peor cosa que de pronto irme a dormir chiquita y que mi mamá no me hable porque estaba enojado conmigo. Y eso es violencia también para ese niño en ese momento. Sentía un miedo terrible, una angustia terrible, una desprotección, un mamá no me quiere más, ¿no? Entonces, fíjense cómo a veces cosas que uno dice, esta pavada, qué secuelas me va a dejar o cómo me va a afectar. Sí, cómo no. ¿Cómo no si el niño lo que necesita, ustedes como adultos piénsense como niños? Necesita ese cuidado, necesita esa atención, necesita esa protección, necesita esa seguridad, porque eso es lo que después nos va a hacer adultos seguros, adultos bien plantados, adultos sin enojos, sin bronca, sin ira, sin resentimiento. Fíjense cómo no nos va a afectar, ¿no? Lo que sucede es que, bueno, también hay una realidad. Hoy podemos hablar de violencia, maltrato y abuso con una, si se quiere, una sociedad un poco más avanzada, pero hace 40, 50, 60, 70 años atrás solo se educaba con violencia, o sea, era como que, bueno, un cachetazo, un golpe, la mujer súper en aquel entonces a lo mejor sumisa, y entonces si el marido le pegaba, bueno, la mujer algo había hecho, ¿no? Entonces, bueno, como todo esto fue cambiando y gracias a que esto fue cambiando y fuimos evolucionando, también podemos pensarnos en nosotros, bueno, ¿qué vivimos? A ver, porque hay algo que es fundamental. ¿Qué vivimos de niños? Y lo que vivimos de niños uno también lo naturaliza, ¿no? Bueno, pero todos mis compañeritos en mi casa era normal que se pegue, que se revolee algo, que mi viejo tome y le pega a mi mamá y ejerza violencia, o que nos dé con el cinturón, ¿no? Pero no, como que llegó un punto que se naturalizó, se naturaliza, por eso hay muchas veces que se repiten en los vínculos de adultos, se repite este tipo de relaciones violentas, y cuando hablamos de violenta también podemos hablar esto, relaciones en donde yo me peleo con el otro y tal vez me dejó de hablar una semana y para mí es lo más natural, o tal vez me subestima, o tal vez el otro me ignora, ¿sí? Esto de no me da bolilla, yo esté o no esté, da lo mismo, ¿no? Esta cosa de indiferencia, eso también es violencia, eso también, uno ahí también está violentado. Entonces, bueno, eso también a mí me puede generar la autoestima baja,
enojo y culpa porque muchas mujeres dicen, no, yo fui la culpable porque yo le dije tal cosa o porque yo hice tal otra. Hablo de mujeres y hablo de hombres, ¿sí? Hablo más desde la mujer porque yo como que resueno o me identifico con el sexo femenino y lo hablo como si fuera desde mí. Pero por supuesto que también hay muchos hombres que sufren violencia de la mujer o de otros hombres, ¿sí? Entonces, bueno, estas son cosas que uno empieza como a naturalizar, porque bueno, pasó y yo sobreviví y acá estoy, mira qué buena persona que soy y qué sé yo, o sea, tanto no me afectó. Y de pronto nos ponemos como a indagar en nuestra terapia, en nuestro espacio terapéutico, en algún tipo de terapia o en lo cotidiano de nuestra vida y nos encontramos esto, con autoestima baja, con mucho miedo, con miedo a todo o miedo a algo puntual, ¿no? Estos miedos están relacionados con esa desprotección, con esa inseguridad, con esa falta de empatía, de escucha, de estar disponible para ese hijo, para ese niño que necesitaba de su padre y de su madre. Entonces, bueno, esto es una de las características, una de las tantas características que tiene la persona que ha sido abusada o que ha sido violentada o que ha sido maltratada. Por eso es tan importante que cuando empecemos a revisar nuestra historia y veamos cómo fue nuestra infancia, cómo fue nuestra adolescencia, insisto, no solamente esta violencia, este maltrato, esta indiferencia, este abuso viene del seno familiar, porque después también esto aparece en la escuela, cuando de pronto me hicieron bullying, cuando de pronto porque yo era gordita o porque era muy flaquita me cargaban o me dejaban de lado, o cuando iba a un colegio y como yo no tenía el mismo poder adquisitivo del resto también me dejaban de lado, o porque era muy inteligente, o porque no me costaba mucho la escuela, ¿no? Y estas creencias instaladas, y este discurso de que sos el burro, sos el bruto, no servís para nada, no podés con... Eso también es súper violento. Entonces, si yo me crié escuchando eso, tal vez en mi familia y tal vez en el colegio, por un docente, por un compañero, y hoy de pronto me encuentro que quiero hacer una carrera y no puedo, siento que no voy a poder, que quiero encarar un proyecto laboral y siento que no voy a poder, que estoy en un puesto laboral y de repente tengo la posibilidad de ascender y no me postulo porque siento que no es para mí, que no voy a poder, que me supera. Cuando de pronto quiero entablar una relación y siento que no voy a sostener esa relación, que no soy capaz de sostenerla. Cuando de pronto quiero formar una familia, tener un hijo y siento que no estoy capacitada para tenerlo. Fíjense en todas las situaciones actuales como adulto que nos puede afectar haber vivido situaciones de violencia, de maltrato y de abuso, tanto a nivel familiar, a nivel escolar, y si hablamos en la adultez también o cuando estamos saliendo de la adolescencia y entrando a la adultez, cuando empezamos a salir al mundo y esto, ¿no? Empezamos a trabajar y empezamos a tener un jefe y empezamos a tener compañeros de trabajo, en donde también nos ubican en determinados lugares, en donde también quizás nos maltratan, nos subestiman, nos abusan. Entonces también afecta. Si a lo mejor yo venía bárbaro hasta ahí, pero mi primer salida a la vida adulta me encontré con este golpe en donde me maltratan en el trabajo, mis compañeros me dejan a un lado, encima estoy en ventas y no vendo y me siguen exigiendo y no puedo, entonces, o me echan del trabajo. Entonces, digo, eso también va afectando nuestra autoestima, nuestra seguridad, nuestra confianza. Y también acá podemos hablar de diferentes tipos de maltrato, de diferentes situaciones de violencia. Entonces, por eso yo hoy les decía, lo planteé como abusos, maltratos y violencia, porque en realidad se puede dar en cualquier momento de la vida y cualquiera de los tres o los tres que se dé, porque si yo viví un abuso, eso es abuso, es un maltrato y es violento, ¿sí? Entonces, cualquiera de los tres o dos o uno me va a dejar una secuela en esta vida adulta, que quizás no me puse a pensar, no me puse a reflexionar sobre por qué me cuesta vincularme con el otro, por qué soy tan vergonzoso, por qué me cuesta tanto estudiar o generar algún proyecto, por qué me cuesta entablar relaciones de amistad,
¿Por qué siempre desconfío del otro, no? Este es un punto también muy... Desconfío del otro, pero del otro desde el verdulero, que cuento a ver si me dio bien el vuelto y que no me dé ninguna fruta podrida, porque seguro me vio la cara y seguro se quiere aprovechar de mí. Vieron que hay gente que desconfía absolutamente de todos. Bueno, porque posiblemente confío en alguien en quien no tenía que confiar. Y si ese alguien era alguien tan importante en mi familia, en mi sistema familiar, ¿cómo no voy a desconfiar del verdulero, del colectivero, del huevero o de quien sea que me cruce en la vida? ¿Sí? Entonces, los invito un poco a pensar sobre los conflictos que hoy podemos tener como adultos, en vínculos, a nivel laboral, a nivel, bueno, como les decía, vincular, a nivel profesional, ¿sí? Y a nivel físico. A nivel físico podemos pensar, como decía antes, estos síntomas, estas enfermedades, algo en particular que cuando lo empezamos a desarmar está relacionado con conflictos sexuales, ¿sí? Conflictos sexuales que no necesariamente tienen que ver con el tener relaciones sexuales con el otro, conflictos que tienen que ver con la maternidad, con el poder quedar embarazada para aquella que quiere. O sea, hay un montón de cosas que si las empezamos a desarmar y empezamos a ir para atrás, encontramos que a lo mejor esa persona vivió alguna de estas situaciones y esas han sido las secuelas que le quedó después de esas situaciones de violencia, de maltrato, de abuso, ¿sí? Por supuesto que el más significativo es el abuso sexual, claramente, y más dado en niños, cuando somos niños y esto sucede. Como les decía, no estamos preparados psicoemocionalmente. Ahí habilité los comentarios para que me digan, para que me hagan alguna pregunta, para ver si alguien me quiere preguntar algo sobre este tema. Si no, yo voy a seguir hablando de, bueno, a ver cómo podemos ir resolviendo, cómo puedo ir resolviendo esto que me pasa, cómo puedo trabajar con ese abuso, con ese maltrato, con esa situación de violencia que viví, que tal vez se repitió durante mucho tiempo, tal vez fue solo una vez, ¿sí? Entonces, bueno, es como, nada, piénsenlo ustedes, saber con qué resuenan, si hay alguna pregunta que me quieran hacer con respecto a esto que estuvimos hablando, que por supuesto no es nada fácil, ¿no? Cuando uno viene a terapia, yo siempre les digo, creo que ya se los dije, y se sientan frente a mí, lo primero que les digo es la verdad. Cuando hablan de determinados temas que son así tan profundos y tan personales, ¿no? Y que a veces hasta no se lo han dicho a nadie. Hay situaciones de violencia, de abusos que nunca lo hablaron y de pronto lo pueden hablar en una situación de violencia, de terapéutica, o en una constelación, o en un taller de sanando al niño interior, y recién ahí por primera vez pueden decir: yo fui abusada, o yo fui maltratada, o yo fui, bueno, abandonada, que es otro tipo de violencia y abuso. Bueno, dice Gato de Agua: mis viejos eran muy violentos verbalmente entre ellos y yo no puedo dejar de repetir ese patrón en mis parejas por más voluntad que ponga. Inclusive una vez salí con un chico muy amoroso y me dio psoriasis en todo el cuerpo. Todavía me estoy sanando de eso. Ahí tenemos un caso, ¿no? En donde lo que hace el cuerpo es síntoma. El síntoma es una defensa, es guarda, hay una amenaza. Y la amenaza ya no es la violencia, porque la violencia es lo conocido. La amenaza es el amor, es la contención, es el cariño, es el contacto amoroso que me puede brindar el otro, al que yo no solo no estoy preparado para recibirlo tal vez, sino que tampoco sé cómo responderlo. ¿Cómo respondo yo a algo amoroso si lo único que tuve fue violencia o cosas o discursos feos, ¿no? ¿Cómo puedo yo vincularme con un otro desde un lugar diferente? Entonces no es para nada fácil, claro que sí. Yo me siento violentada, Paula. Yo me siento violentada por la familia y mis amigos de mi pareja. Siento que soy discriminada por estar en una situación económica y familiar buena en comparación a la de ellos, y esto me destruye. Bueno, primero, a ver, ¿cómo decirlo? Si yo estoy viviendo una situación de violencia, soy la única persona que puede resolverlo, y es saliendo de esa situación de violencia.
Cuando yo soy adulto, nadie puede violentarme, o sea, nadie puede hacerme algo que yo no permita que me hagan. Por supuesto estamos hablando de cosas como estas, ¿no? Si viene un loco y quiere violar o abusar o lo que fuera, o ir robar y yo no me puedo defender, y sí, obviamente no estamos hablando de situaciones tan extremas, pero digo, como adulta, si de pronto yo me doy cuenta que estoy en una relación donde el otro es violento o me discrimina o me hace a un lado, bueno, yo también estoy eligiendo quedarme ahí de alguna manera, ¿sí? Entonces, el problema acá es que yo no puedo hacer que el otro cambie. Entonces lo que yo tengo que hacer a lo mejor es tomar una decisión y ver qué hago. Si yo me sigo quedando en ese lugar o si yo inicio mi retirada a un lugar donde yo no sienta eso que estoy sintiendo, de violencia, de maltrato, de exclusión, ¿sí? Ya habría que revisar un poco más esa historia familiar también, ¿no? Hola, me cuesta comunicarme con el otro. ¿Cómo lo puedo lograr? Bueno, ahora vamos a dar algunos tips. ¿Tendrá algo que ver alguna situación que haya podido pasar en mi infancia con alguien femenino el que actualmente me cueste conectarme con mi hija? Mirá, yo lo que te invitaría es a pensar, claro, Valerie, yo lo que te invitaría a pensar es cómo fue la relación con tu mamá y también cómo fue la relación de tu mamá con su mamá, porque a lo mejor hay algo acá del linaje femenino, hay algo de las relaciones entre madre e hija que estuvo dificultosa, que no se dio, porque a lo mejor, por ejemplo, la abuela falleció al poco tiempo de que tu madre haya nacido y mamá no tuvo esa mamá, entonces nada, y entonces a lo mejor esa mamá no pudo ser la mamá que vos esperabas y vos te quedaste en lugar de hija y tampoco puede ser esa mamá con tu hija. Digo un ejemplo, pero yo revisaría más los vínculos de las madres en el sistema familiar. Vos con tu madre con su madre. Fundamental. Primero iría ahí. Hola, ¿cómo estás, Moni? Hola, Fedra, soy todo eso que enumeraste. Violencia, inseguridad, maltrato, desconfianza. ¿Cómo se resuelve? Bueno, Patri, Moni Aldana, se puede trabajar con una constelación, podemos trabajar con talleres de sanando el niño interior, podemos trabajarlo en terapia, por supuesto, porque es una forma. Patri Longo dice, tal cual, yo crecí en una casa y mi padre me ignoraba y ahora yo repito lo mismo con mi pareja. No me enojo, solo los ignoro. Bueno, esto es buenísimo lo que contás, Patri, no la experiencia, sino este ejemplo que das. Tal vez, si vos lo haces consciente y te das cuenta de que estás repitiendo lo mismo, ya es un paso para poder modificarlo. Yo no puedo modificar nada que no vea, nada que no haga consciente. Muchas veces yo repito cosas y no me doy cuenta, y cuando las charlo, cuando las pongo en terapia o de pronto acá que lo estamos hablando, te cae la fichita y te das cuenta, pero yo estoy actuando de igual manera. Bueno, a lo mejor el desafío es empezar a desandar ese camino y de a poquito, porque no va a ser nada ni mágico, ni rápido, ni de un día para el otro, porque vamos a volver a caer una y otra vez, pero lentamente empezar a cambiar ese comportamiento y poder decirlo también. Miren, yo me enojo y les dejo de hablar y los ignoro y la verdad que eso no me gusta. Así que lo que les pido es que cada vez que yo me enoje, busquemos la manera de poder resolver ese enojo, ¿no? Y es, bueno, déjenme un ratito sola hasta que a mí se me pase, pero háganme saber que yo los estoy ignorando y que a ustedes les está lastimando esto. Porque entonces hay veces que necesitamos de la contención, del acompañamiento de la familia para poder modificar alguna conducta. Cuando el otro me la trae, porque tal vez yo no me di cuenta, ahí empiezo como a darme cuenta y empiezo a desandar esa actitud o ese comportamiento, ¿sí? Dice Orsi Rosana, se superan los abusos, nunca lo pude superar y siempre me perjudicó. Hoy tengo 54 años y nunca lo pude contar por vergüenza. Claro, no solo se supera, no sé si la palabra es se supera, yo soy partidaria, lo digo como con la muerte de un ser querido, sobre todo de un hijo. No se supera, sino que se aprende a convivir con esa situación, ¿sí? Entonces la idea es trabajar para poder liberar todo ese malestar que te generó esa situación, todo ese enojo, toda esa ira, todo ese dolor, toda esa tristeza, para poder sacarlo y que ya no esté más en vos, que ya no habite más en vos. Lo que el otro hizo, bueno, es un tema del otro. Acá lo que importa es que vos estás cargando con todo este malestar y como vos decís, no podés resolverlo. Pero claro que se puede resolver, claro que sí. No les dije, ahora antes de terminar, vamos a regalar la posibilidad de que vengan al taller del miércoles que viene por vía Zoom para trabajar el niño interior, que uno de los temas pilares es esto de niño, ¿no?
la violencia, el abuso, el maltrato, así que bueno, aquel que tenga ganas de participar, vamos a estar, Cali va a estar del otro lado, ahí sorteándolo. Paula, a mí también me pasó eso. Van a ver como muchas, miro la hora por las dos, no quiero que después a último momento vaya rápido. Tengo secuelas de violencia física, tengo un quiste en la garganta luego de un intento de ahorcamiento. Bueno, fíjense, Karina Gimón, claro, es que nuestro cuerpo habla, tal cual, ¿cómo no, Karina? Bueno, es importantísimo que puedas trabajar terapéuticamente eso, ¿eh? Hola, Fedra, Marce. Hola, Marce, ¿cómo estás? Mi madre siempre fue de maltratarnos física, verbal y psicológicamente. Mi padre abusó de mí, mi madre lo sabía, cómo o con qué terapia lo puedo sanar. Bueno, Marce, vos que estás haciendo constelaciones, futura consteladora, con una constelación. Para mí una constelación es ideal para los abusos. Te va a ayudar un montón. O el taller del niño interior, porque necesitamos, piensen que esto es de niño adulto, adolescente, y necesitamos ir ahí. O sea, es durísimo. No es que lo voy a pasar bárbaro, es durísimo, por eso mucha gente no lo trabaja también, porque acercarse a eso que tanto me dolió, que tanto trauma me trajo, no es fácil, no es lindo, no es agradable, pero necesitamos para poder continuar nuestro camino sin esa carga, sin ese peso, sin ese malestar. ¿Cuánto influyen las memorias de mi árbol? Mucho, y generalmente cuando hay abusos, cuando hay algún tipo de abusos, porque en generaciones anteriores el abuso estuvo. Hola Fedra, en mi niñez mi papá ejercía violencia física con mi mamá, hoy ya de adulta la violencia la ejerce mi mamá verbalmente por él, pero él le aplica la ley de hielo, sigue siendo violento totalmente, pero bueno, eso te diría Lali, ya es un tema de tu mamá y de tu papá y que se quedan también en esa dinámica. Lo importante es que vos no solo no la repitas, sino que no entres en esa dinámica donde durante mucho tiempo de niña tuviste que ser cómplice o ser parte, ¿no? Aún no puedo tener una pareja estable, claro, tal cual, ahí está, fíjate cómo te está afectando a vos, ¿sí? Porque bueno, la pareja que es esto, es violencia, es maltrato, ¿no? Y yo no quiero una pareja así tal vez, entonces prefiero no tener pareja, tener una pareja así, bueno, lo tengo que trabajar para poder tener una pareja desde un lugar sano, amoroso, respetuoso, ¿sí? Muy bien, bueno, me alegro entonces. Tengo muchos traumas por maltrato infantil, físico y verbal, tuve depresión y fue a terapia, pero siempre hay algo que sale como que nunca termino de sanar. ¿Se termina de sanar alguna vez? Y a veces lleva mucho tiempo, pero sí, mucho tiempo y diferentes técnicas. Yo soy partidaria de como ir buscando y viendo con qué resuena uno y sí, claro que sí se puede. Claro que sí. ¿Cómo actuar aún con miedo? Digo, con el poder lograr una relación con otras personas. El miedo va a estar siempre. Cuando una persona vivió situaciones de violencia, ¿quién me habló? Emi. Cuando uno vivió situaciones de violencia, abuso, maltrato, el miedo va a estar siempre porque el miedo lo que va a hacer es cuidarnos, ¿sí? Entonces el miedo me va a generar como, bueno, esa distancia. Ahora, yo tengo que ser prudente, pero no por eso que el miedo me paralice y no me permita entablar una relación de pareja, de amistad, laboral, del tipo que fuere, ¿sí? Tenemos que animarnos a pesar del miedo, ir un poquitito más a pesar del miedo. El miedo va a estar porque va a ser la forma que nosotros tenemos de cuidarnos, ¿sí? Minimizar toqueteos físicos que pasó en la niñez porque no hubo penetración en el entorno familiar. Siento que contarlo no lo tomarían en serio, no sabría cómo abordar todo esto. Mis padres no saben. Bueno, mira, el toqueteo es el abuso, que no haya cuando hay penetración es violación, si no es abuso sexual, ¿sí? El tema es que si en esa familia esto estaba como naturalizado o tal vez mamá también vivió algún tipo de abuso, a veces es importante, una de las formas de poder hablarlo es preguntarle a mamá, mamá, vos de chiquita tuviste algún tipo de abuso, algún tipo de maltrato, ¿no? A ver si, ¿qué nos cuenta mamá también? Porque posiblemente si vos lo viviste es porque mamá lo vivió y se naturalizó. Es increíble, pero uno dice, ¿cómo puede ser que sí, sí, se naturaliza? Y bueno, y lo veo pero no lo veo, ¿no? Lo veo pero no lo quiero ver en realidad, porque me duele tanto que hay muchos padres que no quieren verlo, por más que esté ahí, porque se sienten muy culpables y responsables también de una situación de abuso en sus hijos. Con qué simpleza, Paula. Bueno, qué bueno que les resulte simple como lo abordo. Bueno,
Muchas gracias. Lo que mencionás en la relación a mi pregunta tendría que revisar, pero tengo conocimiento que al nacer mi abuela, mi bisabuela fallece. Claro, ahí está ahí está la lealtad inconsciente. Sí, ahí es una implicancia, se llama. Bueno, yo iría ahí, iría a averiguar un poquitito más por ahí. Con una constelación lo podés resolver. Bien. ¿Cómo acompaño a una persona que me contó acerca de una situación de abuso y ahora no deja que me acerque a ella? Bueno, sí, primero hay que darle tiempo, porque cuando uno cuenta, hoy hablábamos de la vergüenza, y una de las emociones que se siente una persona que ha sido abusada es mucha vergüenza. Entonces tal vez lo cuento y siento un gran alivio, pero después me cuesta mucho mirarte a la cara y que vos sepas que yo fui abusado o abusada. Me acuerdo un muchacho que vino a constelar un abuso, o sea, no vino a constelar un abuso, vino a constelar un vínculo y apareció el abuso y me decía, ¿cómo yo me voy a vincular con una mujer si soy un hombre violado, ¿no? Terrible. Y él decía la vergüenza que me da, o sea, qué mujer, por supuesto que no lo sabía nadie, ¿no? Había quedado como nada para él, no lo había podido compartir, entonces digo, es muy vergonzoso entonces para la persona. Entonces a veces lo cuento, pero después me avergüenza que vos lo sepas. Entonces nada, paciencia y simplemente tal vez con algún mensajito o alguna, yo acá estoy para cuando quieras hablar, yo acá estoy para lo que necesites, como empatizar, ¿no? Tratar de empatizar. Quiero saber si Cali está ahí porque no la vi a Cali, necesito de su colaboración. Cali, ¿estás ahí? Avísame, Cali. Otra constelación o el taller de niño. ¿Vos qué me recomendás? Marce, después si querés lo hablamos en privado, así vemos un poquitito más. Porque creo que con vos constelamos, Marce, no me acuerdo qué constelamos, pero me parece que algo de esto estuvimos constelando. A veces siento ganas de hablar de todo lo que me dañó y no puedo. Bueno, Agostina, terapia es un buen lugar para que vos puedas hablar de todo eso. A veces no necesariamente uno lo tiene que hablar con la familia, lo importante es hablarlo con un amigo, en terapia, es poder sacártelo de encima, hablarlo, alivia un montón, ¿sí? Alivia un montón. Fedra, con es todo más fácil, gracias, sos iluminada para lo que haces, abrazo, gracias, Díaz Deger. Tal cual, a veces uno termina eligiendo no tener pareja para no repetir, tal cual. Hola Fedra, cuando tengo relaciones con mi pareja, vuelve a mi memoria siempre el abuso. Ya constelé, hice terapia, pero creo que hay algo que no logro superar. Bueno, Claudia, a lo mejor hay que trabajar un poquito más. Un abuso, como les dije hoy, nos marca tanto, 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 que a veces nos lleva mucho tiempo para el trabajo y para poder resolverlo. Y depende mucho también cuándo fue ese abuso, en qué momento, por quién, o sea, si fue un familiar, si fue un desconocido, cómo te afectó a vos, cómo te sentiste vos, porque hay gente de verdad que dice yo sentí placer y sentí una culpa bárbara porque me gustaba que me bese mi papá, por ejemplo, o mi tío, y entonces es más difícil porque yo encima sentía placer, pero estamos hablando de un niño, del placer de un niño, no del placer sexual de un adulto, ¿sí? Entonces, bueno, habría que ampliarlo un poquitito más. Si querés, escribirme por privado y vemos a ver qué podríamos hacer, a lo mejor algún encuentro para trabajarlo. ¿Cómo puedo hacer para ser más sociable y confiar en los demás? Sufro no tener amigas. Bueno, hay que trabajar esto. A ver, hay un montón de preguntas, la verdad es que quiero ver si Cali está ahí. Me parece que Cali no se conectó. Bueno, lo voy a tener que elegir yo y lo voy a poner en las historias entonces. A ver, antes de que nos termine, porque nos quedan unos 8 minutitos nada más. Primero, para empezar a resolverlo un poquitito, ¿sí? Primero tengo que hacerlo consciente, tengo que enfrentarme a eso que me pasó, no lo tengo que ocultar más. Muchas veces saben la cantidad de personas que vienen al consultorio y me dicen yo lo olvidé, lo bloqueé, para mí no pasó. Bueno, como si porque yo lo olvido y lo bloqueé, eso nos sigue haciendo fuerza por querer salir de mi interior y entonces aparecen síntomas, enfermedades, cáncer, lo que se les ocurra, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es conectarme con eso, permitirme darle lugar a ese abuso, a ese maltrato, a esa violencia, a esa niña o a ese niño que estuvo herido, que se conectó con tanto dolor, con tanta desprotección, con ese abuso, como conectarme con ese momento, con esa situación. Beso a mi papi. Entonces tengo que permitirme conectarme con todo eso. Es lo primero que tengo que poder hacer, verlo. Si yo lo sigo
ocultando, si yo me sigo como distanciando de eso, reprimiéndolo, no va a hacer que eso no me afecte, todo lo contrario, ¿sí? Todo lo contrario. Así que lo primero lo tengo que ver, me tengo que conectar con él, sentir, sí, lo voy a notar, lo que siento, voy a llorar, sí, ¿cuál es el problema? Llorar también es una forma de descarga, o sea que permítanse llorar, porque obviamente si yo me acerco a ese abuso, a esa violencia, ese maltrato, no me va a generar felicidad, alegría y risa, no, me va a generar dolor, angustia, tristeza, me lo tengo que permitir, me lo tengo que permitir y también ahí voy a sentir una gran liviandad. Tenemos, yo dejé, lo hicimos hace un tiempo, el de la meditación sanando a mi niño interior, la pueden encontrar en YouTube, es una muy buena meditación para dejar los abusos, el maltrato y la violencia, así que pueden volver a hacerla pensando y trabajando eso. Un espacio terapéutico también es buenísimo para poder trabajarlo y poder ponerlo en palabras, hacer una carta con todo lo que me pasa y de pronto encontrar a alguien a quien contárselo. No importa si no es un familiar, pero no lo tengo que callar más. Eso que yo callo, el cuerpo lo va a hablar por eso que yo estoy callando. Entonces, lo primero que tengo que poder hacer es hablarlo, es poder sacármelo de encima, ¿sí? Un amigo, un terapeuta, si tengo la posibilidad de sentarme con mamá o con papá y compartírselo. Y no importa si fue que me tocaron la cola, que el tío me dio un beso en la boca o que lo hacía que toque su miembro, o sea, porque a veces dicen, no, pero esto es un... Sí, eso también es un abuso, porque piensen en un niño, piensen en sus hijos, en sus nietos, en cualquier niño de esa edad, una situación así. A ver, no me gusta la palabra normal, pero ¿es normal? No, claro que para ese niño no. Entonces ahí lo va a afectar psicoemocionalmente. Yo no puedo hacerme el tonto y hacer que nada pasó. Entonces primero lo tengo que ver, tengo que conectarme con el sentir, tengo que permitirme el sentir de ese momento. Si yo no habilito ese sentir, no lo puedo resolver porque tengo que permitir que esa emoción salga, que conectarme con ese sentir. Insisto, sea el placer, deseo, lo que fuera, esta cosa contradictoria de amor-odio, como conectarme con eso, ¿sí? Y por otro lado, bueno, tenemos lo terapéutico, hacer una terapia, hacer una constelación, bueno, Gabriela, cuando quieras. Hacer una constelación, trabajar el niño interior. De hecho, yo la semana que viene estoy haciendo un taller el miércoles. Hay un turno a la mañana, un turno a la tarde. Queda algún lugarcito todavía donde vamos a trabajar esto puntualmente y vamos a trabajar mucho autoestima, confianza. Vamos a sanar a ese niño, para que podamos ser un adulto más sano, más libre, sin esta carga, sin este peso, sin este condicionamiento, sin esta vergüenza, sin esta culpa, sin estos miedos, sin estas inseguridades. Imagínense si pudiéramos sacarnos un poco de todo esto, ¿no? Muchas veces me gana la vergüenza, la timidez y el sentimiento menos. Y viví 17 años en un contexto de violencia en mi casa. Hoy trato de no repetir porque sé lo que es irme a dormir llena de miedo. Tal cual, más Sole Klein, tal cual. Es tremendo. Entonces, bueno, tenemos que poder sanar a esa niña que estaba muerta de miedo y que entonces hoy de pronto le va a costar un montón de situaciones, porque va a aparecer ese miedo, pero ese miedo va a aparecer como una defensa, ¿sí? Ante una situación de amenaza va a aparecer como una defensa. Entonces, yo siempre le sugiero, no porque sea terapeuta, pero es lo que da resultado de verdad, encontrar un buen espacio terapéutico, poder llevar esto, confiar en el terapeuta. Por eso es tan importante el vínculo que uno pueda generar con el terapeuta, porque va a contar esto que algunos contaron acá por primera vez y que no es nada lindo, ni agradable, ni nada, es algo tremendo, traumático y doloroso. Entonces poder hablarlo ya ayuda. Hay un montón de técnicas que usamos los terapeutas para sanar, ¿sí? Hay técnicas que algunos terapeutas que están del otro lado van a saber, la silla vacía, cartas, hay un montón de técnicas que vamos utilizando en cada paciente, en cada consultante, con ejercicios, con constelaciones, con meditaciones, en donde vamos a adaptarlo a la persona que tengamos enfrente y al recurso o lo que veamos que esa persona le va a servir. Inclusive hoy podemos hacer una, la semana que viene vemos otra técnica, vamos dando tiempo para ver cómo se va reponiendo. Insisto, no es algo que se vaya a resolver mágicamente de un momento al otro porque son cosas durísimas y muy traumáticas, pero sí les puedo asegurar que se puede vivir un poquito más liviano, se puede vivir con mayor libertad, con mayor seguridad, con más confianza, con más amor propio,
con vincularme con otros que no me hagan sentir mal, ¿sí? Ay, bueno, me cansé, hoy hablé un montón. Bueno, el que tenga alguna duda, que quiera resolver estos temas, me puede escribir por privado. Me faltan 2 minutos, por eso voy a ir cerrando. Ahora en breve, como Cali no está del otro lado, evidentemente algo pasó con su conexión, no se habrá podido conectar. Así que en un ratito, como me quedan todos los que estuvieron participando en las historias, vamos a poner a ver quién ganó para asistir al taller del miércoles de Sanando a mi Niño Interior. Y cualquier duda que tengan o cualquier inquietud, y les sugiero de verdad, sí, yo hago terapia por videollamadas, constelaciones por videollamada, el taller del niño interior va a ser por Zoom, y vayan, de verdad, si ustedes van a mi perfil de Instagram, está el YouTube ahí, van a YouTube, busquen la meditación del niño interior y háganlo pensando en esto, en sacarse toda esa violencia de encima recibida, todo ese maltrato. Cuando se sacan todo eso, vean qué enfermedad les generó, ¿sí? Les generó esto que decía no me acuerdo qué era lo que decía que tenía en la garganta, problemas en las manos, que es el golpe, ¿sí? Artritis, artrosis, lo que fuere, problemas en la piel. Sáquense todo ese malestar y déjenlo, no solo ese maltrato, la violencia, dejen todo ahí, ¿sí? Bueno, esto es un tema que hablaría, no 1 hora, 3 horas. No puedo seguir porque estoy haciendo un seminario con la doctora Molina de trauma, así que ahora corto acá y me voy al seminario a estudiar, a seguir capacitándome. Me preguntan por Instagram por privado. No quiero cortar como el otro día que se me cortó. Les mando un beso grande, gracias por estar ahí. El que tenga alguna duda me escribe por privado, vean el video en YouTube y gracias. Martes que viene, 19 horas. Beso grandote.